Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tener la presentación de la doctora una consideración de unos minutos en lo que
Muy buenos días con todos. Disculpen las molestias. Bueno, como les había comentado ya anteriormente, ¿me pueden informar si se escucha? Sí, escuchamos, Isaac. Buenas Ah, tardes. buenas tardes, doctora. Bueno, como les había comentado, el día de hoy nuevamente continuamos con las actividades, las capacitación continua del parte del Comité de Lactancia Materna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos la grata compañía de la doctora Victoria Carrión Janampa, es médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y también miembro activo del Comité de Lactancia Materna de nuestro hospital. Para el día de hoy la exposición es sobre lactancia materna en madres adolescentes, para la cual les pido mucha atención porque es un tema también recurrente en algunos casos de los pacientes que vemos en nuestro quehacer diario. Recuerden que todas las preguntas pueden realizarlas por medio del chat y al final de la disertación se dará lectura y la respuesta de cada pregunta. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por el esfuerzo que hace por realizar esta exposición. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a abordar lo que es el tema de lactancia materna en madres adolescentes. Empezamos con la exposición. Ok, los puntos a tratar o el abordaje que vamos a dar es primero en relación a lo que es la adolescencia, las madres adolescentes, la lactancia materna en las madres adolescentes, los problemas que representan para ella y las posibles soluciones que tenemos a la mano. Entonces, lo primero, en relación a lo que es adolescencia, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como una etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, caracterizada por cambios importantes a nivel psicológico, biológico y social, dividida en tres fases. En una adolescencia temprana, puberal entre los 10 y 13 años, adolescencia media o intermedia entre los 14 y 16 años, y una adolescencia tardía entre los 17 y 19 años. Cada una de estas fases con características propias, de ello su división. Así, la adolescencia temprana o puberal se va a caracterizar por un crecimiento rápido con una progresión Tanner marcada. En cuanto al aspecto psicológico, lo que va a predominar en este tipo de población es que ellos van a tender a tener mayor privacidad y van a necesitar reafirmación de límites. Es una etapa de mayor confusión en el aspecto psicológico, de identificación de cada uno de ellos. En la adolescencia media o intermedia, más bien va a primar el interés ya por la sexualidad. Hay mayor diferencia con los padres en cuanto a pensamientos. Ellos tienen mayor capacidad de pensar abstractamente y van a primar los impulsos. A diferencia de la adolescencia tardía, donde ya va a haber un mayor control de impulsos, tienen un sentido más firme de su propia individualidad, pueden identificar ya sus propios valores, relaciones románticas son más estables, muchos establecen incluso una relación horizontal con los padres, considerándolos ya como que de su mismo nivel, podría decirse, para pedir consejos y hablar temas serios en vez de una figura de autoridad. Es muy importante tener claro cada una de las características de cada una de estas fases para poder abordar posteriormente lo que es el tema de la lactancia materna, ya que como veremos, la consejería en etapas tempranas en la gestante adolescente es uno de los factores protectores de nuestra lactancia materna en esta etapa. Las características de la madre adolescente. Por lo mismo que se encuentran en una etapa de desarrollo donde todavía en el aspecto psicológico se está formando la identidad de cada una de las pacientes, van a haber todavía problemas con la autoestima, aspiraciones en la vida y las creencias religiosas. Bueno, no tanto como que problemas, sino como que estando estos tres puntos en construcción. También van a tener inseguridad, temor al rechazo, un déficit de control de las emociones y la relación con los padres en un primer momento puede tornarse conflictiva, más aún poniéndonos o situándonos en el contexto de una gestación adolescente.
Para abordar lo que es lactancia en la madre adolescente, tenemos que situarnos también en el tema que es el embarazo en adolescentes, ¿no? Que se considera un problema de salud pública por los riesgos que representan, así como las complicaciones tanto para la madre gestante como el recién nacido. Dentro de los factores que están involucrados con lo que es el embarazo en adolescente, vamos a tener el acceso a los métodos anticonceptivos, sea por el mismo hecho del acceso de poder llegar a ellos, como el inicio de tomar decisiones al momento de querer iniciar ya la vida sexual en esta etapa y las características que conllevan el entorno social, ¿no? Puede ser tema de vergüenza al momento de acercarse, la presión social, factores como, por ejemplo, que en la familia, obviamente ninguna familia la mayoría de las familias no consienten un inicio de vida sexual tan temprana, sumado a las características propias de la adolescencia, hace que muchas de estas pacientes, cuando inician su vida sexual, no recurran a un consultorio o un área de consejería en planificación familiar solicitando métodos anticonceptivos. Otro de los factores es la creciente tasa de violencia sexual a las que están expuestas estas pacientes, el desconocimiento de los propios derechos, el bajo nivel educativo, el proyecto de vida aún en desarrollo, la percepción de los roles de género, la historia en la familia de un de embarazo adolescente, familias disfuncionales, el nivel socioeconómico bajo. ¿Cómo estamos en el Perú en relación a lo que es madres adolescentes? Según el INEI, tenemos registros desde el año 2019-2022, uno de los últimos registros, donde tenemos aquí, según el sistema de certificado del nacido vivo, que para el año 2022 tuvimos 465.421 nacidos vivos, de los cuales 48.794 fueron madres adolescentes las que gestaron entre los 15 y 19 años y 1.611 adolescentes entre los 10 y 14 años. A diferencia del año, por ejemplo, 2020, en el cual hubieron 461.754 partos con 47.403 partos en la adolescencia entre los años 15 y que tienen entre 15 y 19 años, y para adolescentes entre los 10 y 14 años, 1.157. Como vemos, se está incrementando tanto el número de nacidos vivos, de madres gestantes con nacidos vivos a lo largo de los años, así como el número de casos para las adolescentes tempranas. Quiere decir que tenemos madres adolescentes en edades muy tempranas, lo que hace que haya mayor probabilidad de complicaciones y riesgos tanto para madre como para el recién nacido. Si comparamos este año, el 2020, en relación al 2022, tenemos un 39.2% más de gestantes entre 10 y 14, o madres que tuvieron hijitos entre los 10 y 14 años, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 454 nacidos. El mapa del embarazo y la maternidad adolescente en el Perú nos muestra también la diferencia que existe entre la población embarazada adolescente entre los 15 y 19 años en relación entre las áreas rurales y las áreas urbanas, siendo siempre así la población rural los que tienen mayor tasa de adolescentes embarazadas. Esto marca o es un reflejo de la desigualdad de género que existe con diversidad de desigualdades y disparidades sociales, económicas, territoriales, de realización educativa y de derechos reproductivos.
que también se ve influenciada por prácticas nocivas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas, que sitúan socialmente a las mujeres desde temprana edad en un rol reproductivo como proyecto de vida. Aún todavía existe registro de esto. La fecundidad temprana actualmente se está viendo cada vez elevada. La fecundidad temprana es hasta 8 veces más frecuente entre las adolescentes del quintil de menores ingresos. Es mayor en regiones de Pasco, Loreto, Huánuco y Ayacucho para niñas entre 10 y 14 años y Madre de Dios, Loreto y San Martín para adolescentes de 15 a 19 años. Es muy importante también tener el mapa de las regiones, de los departamentos, para poder poner mayores medidas para tratar de frenar el embarazo adolescente. Este mapa también nos está mostrando un incremento de casos de tipos de violencia en niñas entre 10 y 14 años, entre 15 y 19 años, y también la problemática del inicio de la vida sexual temprana antes de los 15 años. Así, entre el año 2020 y 2022, como ya lo habíamos mencionado, tenemos un incremento de la maternidad en un 40%, siendo este un punto muy importante, un punto que se debe abordar al momento de tomar medidas pertinentes para el poder disminuir el embarazo en adolescentes. Entre el año 2012 y el 2023 se han registrado más de 254% de partos en adolescentes y hasta el abril del 2024 hay 9.382 partos en menores de edad registrados en Perú. Y esto no es un problema netamente de nuestro territorio nacional, sino también tenemos registros a nivel mundial. Es un problema de salud pública que se traslada a diferentes países. Así, a escala mundial, se calcula que la tasa de natalidad entre las adolescentes entre 10 y 14 años en el 2023 fue de 1.5 por cada 1.000 mujeres, con tasas más elevadas en África subsahariana, América Latina y el Caribe, como vemos, cada vez en aumento a lo largo del tiempo. En el año 2021, la OMS registró 120 millones de niñas menores de 20 años con antecedente de violencia sexual por parte de personas distintas a su pareja, lo cual refleja la desigualdad de género. Y que si bien aquí vamos a abordar lo que es el embarazo en adolescentes, situándonos en las niñas más que en los niños, se sabe y hay registro de que también los niños se ven afectados. En el año 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años y 1 de cada 20 niñas entre los 15 y 19 años ha experimentado relaciones sexuales forzadas durante su vida. Las niñas pobres, sin educación, de minorías étnicas o de grupos marginados y de áreas remotas y rurales tienen hasta 3 veces más riesgo de quedar embarazadas que sus pares educadas y de las zonas urbanas. También, como se ve reflejado en la gráfica que se mostró previamente en relación a Perú. Otro de los problemas o de las consideraciones que debemos abordar es que estudios recientes también nos muestran que la menarquia, el promedio de la menarquia se está haciendo cada vez más temprana, lo cual hace u obliga a que personal de salud brinde una orientación y consejería más oportuna, igual a edades más tempranas para la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Y por qué es importante prevenirlo? Por los riesgos, complicaciones que posteriormente será abordado. Sin embargo, una vez que ya se presenta el embarazo en adolescente, tenemos que abordar ya otro tema, el tema del control prenatal y de la lactancia materna, que es lo que promovemos. ¿Cuáles son las consecuencias de maternar a temprana edad? El embarazo durante los primeros años después de la pubertad va a aumentar el riesgo de aborto espontáneo, trabajo de parto distóxico, hemorragia postparto, trastorno hipertensivo del embarazo, anemia, ruptura prematura de membranas.
dando o colocando a esta paciente como con mayor vulnerabilidad a otros resultados negativos para la salud materna por los partos frecuentes, los embarazos no planeados y abortos inseguros. Por otro lado, los bebés que nacen de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer muertos, ser prematuros, tener bajo peso al nacer, RCIU y mayor riesgo de morir en la infancia debido a la corta edad de la madre. Existe también riesgo de que no solamente repercuta en el producto, en el recién nacido, también se traslade a lo que es la mamá, ¿no? También tiene mayor riesgo de muerte materna. Entonces, ¿qué desafíos enfrenta la madre adolescente? Primero, la familia, ¿no? Una vez que ya la paciente o la adolescente está gestando, cabe precisar que la mayoría de estos embarazos no son deseados. El principal punto o el punto inicial de toda la problemática usualmente es la situación familiar, ya que muchas de ellas reciben poco apoyo familiar, muchos casos que incluso llegan a consulta se ven abandonadas, dejadas de alguna forma, si se podría decir, con la pareja, quedan a cargo de la suegra, sobre todo cuando son adolescentes. Muchos de los casos se están citando últimamente de esa manera. En cuanto a la esfera física, psicológica y social, obviamente por la misma etapa en la que se encuentran, están caracterizadas por una inmadurez en esta esfera, en estas esferas. Por ende, la toma de decisiones, el desconocimiento, el temor y las características propias ya mencionadas de la etapa hacen que el abordar o enfrentar la gestación adolescente sin apoyo familiar, o al menos un apoyo que esté permanentemente con la paciente, con la gestante, eh, si no tiene este apoyo, no va a poder o no le va a costar más lidiar con la gestación y con lo que se viene. Otro de los desafíos es el tema de la escolaridad. Muchas de ellas abandonan la escuela. Y el otro desafío es el cuidado del menor, ¿no? Primado o en el cual prima el desconocimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un reflejo de lo que es el nivel educativo alcanzado en grupos de mujeres que tuvieron un primer hijo durante la adolescencia, ¿no? De las cuales solo el 18% llega a una educación superior, a diferencia de casi, bueno, de un 26% de mujeres adultas, habiendo casi una diferencia de un 10% en esta población, lo cual también refleja o el abandono de la escolaridad en muchas de ellas o la demora, ¿no? La demora en poder seguir con los estudios y sus proyectos de vida. En relación a lo que es lactancia materna y la adolescencia, el principal problema que van a abordar estas pacientes, estas adolescentes, es el desconocimiento sobre las ventajas de la lactancia materna, lo cual va a llevar a un destete precoz hasta en un 75%. Un 29% de las pacientes con lactancia materna la van a suspender entre los 2 y los 5 meses. Solo un 32% llega a lactancia materna exclusiva. Esto también aunado a lo que son mitos y creencias que pueda tener la misma adolescente o el entorno familiar. Entonces, solo generando conocimiento vamos a generar una actitud y conducta frente a lo que es lactancia materna. Diferentes estudios nos van a enfrentar frente a lo que es las creencias que puedan tener estas pacientes por el desconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio del año 2022 en la cual se ve lo que es la lactancia materna en Latinoamérica, se hace una revisión sistemática, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, en los diferentes países, y aquí en Perú, de los factores de riesgo es que han mencionado las adolescentes que por problemas dérmicos no terminan dando de lactar a las pacientes. Entonces, si nos ponemos a analizar los casos,
de por sí por la misma patología no debería ser un impedimento para dejar o dar de lactar, ¿no? Otro de los factores es la predilección por la fórmula láctea. Esto dado pues por el acceso rápido que tienen a consumir propaganda, ¿no? de las fórmulas lácteas, que para muchas de las adolescentes se hace incluso algo más sencillo. Claro, también va a estar condicionado por el tema económico, ¿no? Pero dentro del estudio que se ha visto en el año 2020, las pacientes dejan de dar de lactar porque prefieren la fórmula láctea, y dentro de los mitos y creencias que algunas tienen es que lo artificial es mejor que la leche materna, ¿no? Entonces también reflejando desconocimiento. También está el nulo o bajo nivel educativo de los padres, que obviamente van a influir en la toma de decisiones y conocimiento que pueda tener la adolescente al momento de dar de lactar. En cuanto a los mitos y creencias, muchos piensan esto según la guía técnica para la consejería en lactancia materna, que el calostro es una leche aguada, ¿no? Que no satisface muchas veces al bebé. Algunas madres eh, creen que no producen la suficientemente leche para saciar al bebé, que la lactancia debilita a las madres, que el amamantamiento afecta la belleza de la mujer y de sus pechos, la ingesta de líquidos aumenta la producción de leche, el tamaño y la forma del pecho va a afectar la producción de la leche, que no se debe dar de lactar cuando vuelve la menstruación, que el contacto con agua fría, algunos alimentos, son impedimentos para dar de lactar, y lo que se había mencionado, que lo artificial es mejor que lo natural. También tenemos algunos resultados en los cuales muestran en Perú que el 74% de las madres adolescentes realizan una inadecuada posición al momento de dar de lactar. El 88% realiza un inadecuado vínculo afectivo con el bebé. El 75% de los niños realiza inadecuada succión. En cuanto a lo que es la práctica de la lactancia, el 89% de las adolescentes no alimentó con calostro cuando nació su bebé. El 75% no da de lactar al niño a libre demanda. El 93% no tiene horario para dar de lactar, y el 49% brinda agüitas, entre comillas, a su bebé. Con respecto al nivel de conocimiento, otro estudio aquí nos muestra que el 69.9% de puérperas en el año 2005, en un estudio que se hizo en la maternidad de Lima, tenía un nivel de conocimiento inadecuado entre regular y malo respecto a lactancia materna, de las cuales el 39.4% eran adolescentes, y estas son las que tenían más deficiente conocimiento. Si vemos estudios a través del tiempo, del 2005 al 2014, también aquí tenemos un reflejo de otro estudio en el año 2014, en el cual las madres puérperas adolescentes también se ve que hay un nivel bajo de conocimiento en relación a lactancia materna, tanto a los beneficios como a las generalidades de la lactancia. Entonces sigue siendo un problema. En el año 2012, una investigación sobre el conocimiento de madres adolescentes entre 12 y 19 años en la práctica de la lactancia materna exclusiva en Chiclayo reflejó que el 46.8% desconocía hasta qué edad debía brindar la lactancia materna. 12.9% respondió que la lactancia materna se brinda hasta los 5 meses. 43% desconocía cómo definir una lactancia materna exclusiva. A pesar de que el 48% representa un nivel medio de conocimientos y 10.5% nivel de conocimientos alto, 70% no mantiene una duración adecuada. 62.9% no posiciona adecuadamente al bebé. 75% no muestran adecuada postura, y 64% no controla la frecuencia del amamantamiento. Esto también nos refleja de que no solamente es
si bien el principal tema es desconocimiento, que es lo que se ha mencionado, también nos obliga como personal de salud a acompañar esta lactancia materna, que se pueda extrapolar el conocimiento que ya se les puede estar brindando incluso desde la atención prenatal, a que cuando llegue el momento de la lactancia, vean ellas los beneficios que representa en su bebito. Hacer o de alguna forma notar en estas pacientes qué es lo que está ganando con la lactancia materna. Explicarle, ir de la mano con ella durante el proceso. Cada vez que vengan a controles los menores, ¿no? Como sabemos, la lactancia debería ser continuada mínimo hasta los 2 años y en los controles que recibe el menor, hacer énfasis en la lactancia materna. Entonces, nuestra población adolescente se caracteriza porque tiene niveles de conocimientos medios a bajo, consideran también que el acto de lactar es doloroso, no les agrada a muchas de ellas dar de lactar. El 23.1% tienen actitudes favorables, consideran que no todas las mamás tienen suficiente leche para lactar. En ese sentido, también ahí lo que tenemos que hablar con nuestras pacientes en la consejería son las señales tempranas, intermedias y tardías, para ver el tema de la satisfacción del menor en relación a la leche. También sumado al control que recibe el menor en cuanto al desarrollo, el crecimiento, que va a ser orientado después también por el pediatra. En la adolescente existe mayor frecuencia de rechazo, descuido sobre la práctica de lactancia. En Lima, los conocimientos de madres puérperas adolescentes fue medio en relación a los beneficios de la lactancia materna. En Perú, solo el 67.6% de menores de 6 meses, ¿no?, recibe lactancia materna exclusiva. 7.1% entre los 6 a 9 meses continúan con lactancia materna. En Amazonas, en un centro de salud de Bagua, en el 2013 fueron atendidas 120 embarazadas y madres adolescentes, brindando educación sobre lactancia materna y a pesar de que se había brindado educación sobre la misma, se observó que seguían ofertándose la lactancia mixta y que la lactancia materna solo duraba entre 1 a 3 meses. Otros estudios muestran también los factores que favorecen la lactancia materna exclusiva. Así, tenemos que el apoyo que se brinda, el acompañamiento que se brinda a estas pacientitas va a influir en que continúen con la lactancia materna. Dentro de los factores más importantes, por ejemplo, que se vio en este estudio en Colombia en el año 2014, fue los sentimientos de placer, de alegría que siente la madre al de lactar y el apoyo que tiene al lado durante el acto de la lactancia. La influencia de la madre, de la suegra. Dentro de los que son los factores que influyeron en este estudio para la lactancia materna exclusiva, dentro de lo que se evaluó razones por las cuales no alimentó al hijo con solo leche materna, se tuvo dolor en mamas, grietas en pezones, indicación médica, poca producción de leche, experiencias negativas previas, razones estéticas, el bebé se queda sensación, ¿no? Porque muchas veces cuando se les pregunta por cómo supo que el bebito se quedaba con hambre o no, simplemente era la sensación y no había una explicación teórica en función a los signos que ya se tienen, que se conocen para valorar si el bebé se quedó saciado o no, peso plano y otras causas. De estas, una de las más importantes o las que más se vio fue la sensación de que el bebito quedaba con hambre y la sensación de poca producción de leche también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna que hacen que nuestro trabajo se centre en promoverla? Tenemos beneficios tanto a nivel de la madre
como a nivel de recién nacido. En relación a la madre, va a favorecer la recuperación fisiológica posparto, por ende va a reducir el riesgo de hemorragia posparto y por ende también la mortalidad materna. Va a contribuir a la disminución del peso y riesgo de obesidad, reduce el riesgo de cáncer de mama, endometrio y ovario, de osteoporosis, de diabetes. Reduce también el riesgo de depresión postparto asociado también al destete precoz, ¿no? Diferentes estudios muestran esta asociación. Reduce probabilidad de embarazo también. Promueve mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre. En cuanto al recién nacido, va a favorecer el desarrollo físico y emocional del bebé. Va a haber menor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Va a reforzar el vínculo afectivo madre-niño. Reduce riesgo de anemia temprana. Promueve la adecuada dentición y desarrollo del habla del menor. Va a reducir el riesgo de infecciones, entre los que más se mencionan, ¿no? Oído, estomacales. Desnutrición. Reduce el riesgo de alergias e intolerancia a la leche y el riesgo de obesidad. Diversos estudios también nos muestran en función a lo que es desarrollo del bebé, los niños que tienen un mejor desempeño, son niños que tienen, los que han tenido antecedentes de lactancia materna exclusiva a los 6 meses, continuados todos los 2 años, son los que van a mostrar un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia. En cuanto al vínculo afectivo, es muy importante, ya que lo que va a favorecer es la relación estrecha, cariñosa entre la madre y el bebé. Y la mamá también lo va a evidenciar porque el bebé llora menos, tiene mayor seguridad emocional, ¿no? El hecho de estar dándole de lactar y el ver estos resultados va a hacer también, la va a estimular a que ella siga dando de lactar a su bebé. En cuanto a los problemas que se han identificado entonces en esta población, en las madres adolescentes, vamos a tener la hipogalactia, problemas mamarios. Otro problema que está en el contexto es el regreso escolar, la vinculación laboral, falta de preparación psicológica, la inmadurez fisiológica, ¿no? Son madres que tienen dependencia económica, bajo nivel educativo y escaso nivel de conocimientos. Por ende, conforme más factores se suman, van a tener mayor probabilidad de iniciar la lactancia materna de forma adecuada, van a tener mayor probabilidad de abandonarla también, ¿no? Muchas de ellas piensan que hasta el primer mes de vida es necesaria y que posteriormente podrían continuar con una lactancia mixta sin mayor repercusión en el menor. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones a toda esta problemática de la lactancia materna en las adolescentes? Capacitar continuamente sobre la importancia de la lactancia materna para mejorar la calidad del desarrollo intelectual, física, emocional del lactante. Identificar nivel de los conocimientos de madres adolescentes en lactancia materna, que es importante para desarrollar estrategias educativas y motivarlas a su uso. Trabajar en actitudes y conductas en las técnicas de lactancia. Los mensajes o información deben ser precisos y correctos para lograr una práctica adecuada de madres adolescentes. Capacitar apenas esté detectado el embarazo y si es posible antes, incluyendo pareja y familia. Fomentar una adecuada educación sanitaria y apoyo familiar. Entonces, como personal de salud, el esfuerzo es no solamente nuestro, sino tenemos que ir de la mano con la educación, con el sector de educación. Ayuda mucho a estas pacientes compartir experiencias con otras madres adolescentes sobre lactancia materna. En cuanto a lo referido, también se sabe que cuanto más temprano la paciente, la adolescente, tenga acceso a la información desde la atención prenatal,
la paciente tiene mayor probabilidad de adherirse a la lactancia, de iniciarla precozmente, de continuar con la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna continuada. Es importante aunar esfuerzos en el control prenatal desde edades tempranas, ¿no? Desde el primer contacto con la gestante, de ir ya dando educación al respecto. Recuerden que en cada control prenatal se va reforzando este tema, ¿no? Cuanto más temprano llegue la paciente a un control prenatal, vamos a poder influir más en la toma de decisiones posterior, cuando llegue el momento en el puerperio. Además, se concientiza a la madre, se concientiza a la familia, ¿no? Una de las características de las gestantes adolescentes es que usualmente llegan tarde al control prenatal y es por eso que también el abordaje debe ser desde el primer momento con ellas en relación a lo que es consejería integral. Integral en relación a signos de alarma en la gestante y también ya ir abordando el tema de lactancia, ¿no? Todo esto va a partir incluso desde la valoración física que se hace, valorando las mamas, ¿no? Muchas de ellas cuando son edades muy tempranas no todavía tienen el desarrollo Tanner, ¿no? Eh, completo o las mamas desarrolladas y pueden sumirse en dudas. Entonces es muy importante abordarlas y individualizarlas en la fase de la adolescencia en la que se encuentren para poder explicar individualmente en base a sus características dudas que podrían tener, explicar dudas que podrían surgir, incluso poniéndonos en la situación de la misma paciente. La capacitación prenatal y postnatal por el personal de salud de forma continua sobre lactancia debe abarcar conocimientos, actitudes y técnicas de amamantamiento. En un primer momento, los beneficios de la lactancia materna y conforme vamos avanzando y dependiendo de la edad gestacional, cada vez más con respecto a estas técnicas. Por ende, es un esfuerzo conjunto multisectorial. El éxito de la lactancia materna va a depender en gran medida de la información que haya recibido esta madre, ¿no? Como se ha mencionado nuevamente, durante el periodo de la gestación se debe abordar tempranamente. Y una vez que ya da a luz la paciente o se produce el parto, acompañarla. Eh, eh, Desde el primer momento explicar, reforzar lo que ya se les ha ido mencionando en los controles prenatales. ¿Quiénes estamos involucrados en mejorar la lactancia materna exclusiva según el nivel de atención? Pues siempre a la cabeza nosotros, el personal de salud. Sin embargo, también tenemos otro tipo de personas involucradas, ¿no? Como los grupos de apoyo de madres, lactarios institucionales, también tenemos lo que es una vez que tenemos centros maternos, eso es en el primer nivel, en el segundo nivel con centros maternos, pues también vamos a tener que llevar la consejería en todo momento, en sala de partos, puerperio inmediato, alojamiento conjunto, en áreas de hospitalización. Durante la atención infantil, también en las consultas pediátricas, en la consulta misma de consejería en lactancia, en el consultorio de CRET, en el consultorio de nutrición, en consultorio de ginecología. En el nivel 3 vamos progresando y vamos a tener ya consultorios más diferenciados. En ese sentido, tenemos el consultorio de neonatología, consultorio de adolescentes, consultorio CRED, nutrición, ginecología, banco de leche, ¿no? En todas estas áreas, todo el personal que se encuentre en estas áreas debe o debería haber alguien que capacite y siempre esté orientando lactancia materna. En el Perú tenemos diferentes leyes y normativas que nos ayudan y promueven la lactancia materna, desde la guía técnica para la consejería de la lactancia materna hasta
guías para promover la continuidad educativa, donde también se aborda el punto del acompañamiento a estudiantes embarazadas para continuar la continuidad, también salvaguardando, en el caso del puerperio, la lactancia materna. ¿Ok? Lo que se debe promover es la continuidad educativa, dando facilidades. También tenemos la norma técnica de atención integral y diferenciada de la gestante adolescente durante el embarazo, parto y puerperio, el reglamento de alimentación infantil, la ley 27337, que es la ley que aprueba el nuevo código para niños y adolescentes, donde también aquí se aborda el tema de la promoción de lactancia materna, y la ley 26843 en la Ley General de Salud, donde aborda temas como la lactancia y el embarazo en adolescentes. Eso sería todo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Victoria, por su brillante exposición. La verdad es que ha estado muy clara, hemos podido dilucidar algunas incógnitas que teníamos con este grupo etario que es tan importante. No sé si alguien del foro tiene alguna pregunta con respecto a este tema. Bien, recalcando lo que justamente dijo la doctora, nosotros en el Hospital Loaiza contamos con el Comité de Lactancia Materna, quienes estamos trabajando en pro de la lactancia materna. Y pues hay ciertos grupos en los cuales nos enfocamos un poco más y uno de ellos es justamente el grupo de madres adolescentes, por todas los probables inconvenientes que pueden haber que ya han sido disertados en la exposición. Entonces nosotros estamos capacitados y en la obligación de poder aclarar las dudas a todas las gestantes, en especial a las adolescentes, para que puedan tener como fin dar lactancia materna exclusiva y continuada a sus bebés, ¿no? Y eso va a contribuir a un mejor neurodesarrollo de nuestros pequeños. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, nuevamente agradecer a la doctora Victoria Carrión por su excelente exposición, por su disponibilidad de tiempo para realizar esta brillante exposición. Nuevamente igual les hago la invitación. Recuerden que las capacitaciones se realizan los terceros martes de cada mes. Nuestra próxima exposición es el día martes 15 de octubre. Así que tenemos una próxima cita donde nos volveremos a encontrar. Nuevamente muchas gracias, doctora Victoria. Buenas tardes. Gracias.